Buenas noches a todos, soy la doctora Concepción Zorrilla y en nombre de la Comisión Directiva de la Sociedad de Psiquiatría Biológica del Uruguay, les doy la bienvenida a una de nuestras más destacadas actividades científicas internacionales, para la cual contaremos con la traducción que realizará la doctora Mariana Mas y que no será simultánea, sino secuencial, de manera que haremos pausas para que Mariana pueda traducir. Good evening to you all. I'm Dr. Concepción Zorrilla, and on behalf of the board of the Uruguayan Biological Psychiatry Society, I welcome you to one of our most outstanding international scientific activities, for which we will count with a sequential translation in charge of Dra. Mariana Mas. We especially thank her for having accepted this big challenge and thus give us a huge and needed help. Bueno, repito lo que tú dijiste, agradecemos muy especialmente a la doctora Mariana Mas por haber aceptado este gran desafío y brindarnos así una enorme y necesaria ayuda. Aclaramos que Mariana no es traductora profesional, es la primera vez que va a estar realizando este tipo de traducción, por lo cual estamos doblemente agradecidos. Aprovechamos para saludar entonces a todos quienes nos acompañan hoy, y en particular agradecemos al Laboratorio Reimers por su apoyo en esta actividad. We then salute all who are with us tonight, and we especially thank Reimers Laboratory for the support for this activity. Es un honor para mí presentar a nuestro muy destacado expositor de esta noche, el doctor Michael Berk. Michael Berk es socio investigador principal del National Health and Medical Research Council, organismo de financiación australiano para la investigación médica, en la Universidad de Deakin, Geelong, Australia, donde dirige el Instituto IMPACT, Instituto de Innovación en Salud Física y Mental y Medicina Traslacional, que apoya al menos 50 investigadores. It is a great honor for me to introduce our very prominent expositor, Dr. Michael Berk. Michael Berk is an NIHMRC Senior Principal Research Fellow at Deakin University, where he heads the Impact Institute. Entre los años 2015 y 2019, el doctor Michael Berk fue destacado por Thomson Reuters como una de las mentes científicas más influyentes del mundo. He is listed by Thomson Reuters as among the world's most influential scientific minds from 215 to 219. Galardonado con los premios Brain and Behavior Colvin Award por Trastornos del Estado de Ánimo en 2015 y el Premio Victoria de Ciencias de la Vida en 2019. He was awarded the Brain and Behavior Colvin Award for Mood Disorders in 215 and the Victoria Prize for Life Science in 219. Es expresidente de la Sociedad Internacional de Trastornos Bipolares y la Sociedad Australasiana de Trastornos Bipolares y Depresivos. He's past president of the International Society for Bipolar Disorders and the Australasian Society for Bipolar and Depressive Disorders. Sus principales intereses están en el descubrimiento y la implementación de nuevos tratamientos. His major interests are in the discovery and implementation of novel therapies. El Dr. Berk es además profesor de psiquiatría de la Universidad Alfred y pionero en el área de neuroinflamación y nuevos tratamientos en trastornos afectivos. Dr. Berk is also professor of psychiatry of Alfred University and a pioneer in the area of neuroinflammation and new treatments in affective disorders. Vamos a escuchar entonces la exposición del Dr. Michael Berk, cuya duración aproximada es de unos 90 minutos. Durante la misma se podrán ir haciendo preguntas y comentarios por escrito a través del chat, y al final habrá un breve intercambio con los participantes que será moderado por el doctor Ricardo Laube,
quien ha tenido mucha participación en la gestión de esta conferencia. Y bueno, les damos muy buenas noches a todos y muy buenos días al doctor Berk, que está 11 horas para adelante. Bienvenido. Let's listen then to Dr. Berk's exposition, who will last approximately 90 minutes. You will be able to make questions or comments through the chat line, and at the end there will be a brief exchange with you. So, good evening to everyone, and good morning, Dr. Berk. You're very welcome, Michael. The stage is all yours. Good morning here and good evening in Uruguay. Thank you very much for the honor of being able to present to you. Muy buenos días para nosotros, muy buenas noches para ustedes. Es un placer para mí poder estar con ustedes haciendo esta actividad. Let me share my screen and let's hope that this works. Déjenme compartir con ustedes mi presentación, espero que funcione bien. I hope you can see my first slide. Yes, we can, Michael. Excellent. So I'm going to be talking about the work that we do in our unit on the development of novel therapies for people who suffer from mood disorders. Voy a estar conversando con ustedes en relación al desarrollo de las terapéuticas nuevas en los trastornos afectivos. So here's an overview of where we are in terms of new treatment development in mental health. Esta es una vista panorámica de en qué estamos en relación al desarrollo de la salud mental. So I have highlighted anxiety disorders, bipolar disorder, depression, and schizophrenia in red boxes. He subrayado en cajitas rojas a los trastornos por ansiedad, al trastorno bipolar, a los trastornos depresivos y a la esquizofrenia. And what you can see from 2000 to 2020 is there's a dramatic decline in the number of new studies being done in all of these disorders. Y lo que vemos es desde el 2000 hasta el 2020 que hay un descenso dramático en el número de estudios de los trastornos mentales. This graph is actually worse than it looks, and the reason being that each figure refers to one study. So if you look at major depression, all the orange triangles are actually only referring to one drug. Esta gráfica en realidad es mucho peor de la que nosotros vemos porque hay una superposición de drogas en estudio y, por ejemplo, si se fijan en el trastorno depresivo mayor, hay muchos triángulos que están superpuestos. So, in summary, we have a huge problem. There's a drought in drug discovery for people with mental health disorders. En definitiva, lo que estoy diciendo es que estamos en un gran problema porque hay un descenso importante en el estudio de las drogas antidepresivas. So what I'm going to do in this lecture is take you through 6 different sections. So I've divided the work that we're doing in our group into 6 group sections: aspirin, statins, mitochondria, diet, antibiotics, and angiotensin. And in this lecture, I'm going to take you through all 6 sections. Lo que voy a hacer entonces es hacerles una recorrida por estas 6 secciones: aspirina, estatinas, mitocondria, dieta, antibióticos y angiotensina, y de esto se va a tratar mi presentación. So let me start with aspirin. And the reason why I'm starting with aspirin is that we have known for 2 decades that depression, and for that matter, other psychiatric disorders, are associated with inflammation. Y permítanme comenzar con la aspirina en el entendido de que la inflamación ha sido relacionada con muchos trastornos mentales. There are a number of animal studies showing that aspirin has efficacy in animal models of depression. Hay muchos estudios que muestran que la aspirina tiene mucha eficacia en animales con depresión. In this study, you can see that in the chronic mild stress,
Can you see my mouse moving? No. Yes. Okay. Pretty little. Yes, so you can see in the group of people getting aspirin and chronic mild stress, you get a reduction in immobility in the forced swim test, which is similar to what is seen with amitriptyline. Si nosotros vemos al grupo que están tratados con aspirina, vemos una disminución en la movilidad. Esto es hecho en ratas y tengo entendido que es un test de comportamiento en ratas para estudiar la depresión. Y entonces vemos cómo las que están tratadas con aspirina tienen una disminución en la movilidad y aún mayor los que están tratados con amitriptilina. But rats are not humans, and so we have to use data from human studies to have any confidence that these results are meaningful. Pero las ratas no son humanos y por tanto necesitamos estudios en humanos para estar seguros de que estos datos son confiables. So we went to our epidemiology study called the Geelong Osteoporosis Study, which is a longitudinal cohort of 2,000 men and women randomly selected from the electoral rolls. Y vamos a nuestro estudio randomizado, donde se seleccionaron mujeres con el trastorno depresivo mayor que estuvieron expuestas y no expuestas tanto a las estatinas como a la aspirina. So what you can see in this slide, which looks at women who were exposed or not exposed to either statins or aspirin, is that women taking either aspirin or statins had a dramatically lower risk of developing depression than women who were not taking those drugs. Y lo que estamos viendo en la gráfica es que entonces las mujeres, tanto las que están expuestas a estatinas como a la aspirina, tuvieron un descenso dramático de la depresión en relación a las que no estuvieron expuestas a estos dos fármacos. There are other pharmacoepidemiology studies that have looked at aspirin. Hay otros estudios epidemiológicos que han puesto la mirada en la aspirina. In this study by Ole Kohler, you can see that in the brown, people who were taking an SSRI plus aspirin had a reduced risk of depression compared to SSRI users only. But people taking ibuprofen and people taking other non-steroidals had a higher risk of developing depression. Este estudio hecho por Kohler muestra cómo las personas que estaban tratadas con ISRS más aspirinas tuvieron una disminución en la sintomatología en comparación con otras que estaban tomando otro AINE. One always has to be very cautious in interpreting pharmacoepidemiology studies, though. De todas maneras, tenemos que ser muy cautelosos cuando estamos interpretando estudios epidemiológicos en la actualidad. The main reason is that people who take drugs differ. So people taking aspirin generally take it for prevention, and people taking other non-steroidals take them for pain. Y la principal razón es porque las personas difieren. De hecho, toman los fármacos por distintas razones. Las personas que toman aspirina lo hacen para la prevención, y las personas que toman, me falta ese fármaco, las personas que toman, Michael, could you repeat for me? You said that the people that were on aspirins were for prevention. The people who take aspirin generally take it for prevention, and people who take other non-steroidals generally take it for pain.
Right. Que las personas que toman aspirina en general lo hacen por prevención y las personas que toman otro tipo de AINES lo toman para el dolor y eso genera una diferencia en la población. So these are the differences between the drugs may reflect differences in indication and not necessarily drug effects. And therefore one needs randomized controlled trials. Entonces lo que vemos en realidad es que difieren por el uso y no porque en realidad estemos haciendo un estudio con datos más claros y por eso se necesita estudios randomizados. Now we do have a few randomized controlled trials, but they generally of poor quality. Here's one which compared aspirin or placebo in people taking sertraline. Tenemos, de hecho, pocos estudios randomizados, pero no son muy fiables. Este es uno que compara la sertralina con la aspirina contra placebo para el trastorno depresivo mayor. You can see a suggestion of a benefit of aspirin in people taking aspirin compared to placebo. Y vemos que hay una leve conveniencia de tomar aspirina en relación al placebo. There's an open label data from Julian Mendelovic's, which is quite old, but it suggests that aspirin might shorten the onset of action of antidepressants. Hay un estudio de Mendelovic's que muestra cómo parecería que la aspirina acorta el tiempo de comienzo de la acción de los antidepresivos. There's more recent epidemiology evidence, and we now have a meta-analysis published a few weeks ago. Tenemos justamente un metaanálisis que se publicó la semana pasada. And what you can see here is that the more recent analysis suggests no benefit in terms of depression in people taking aspirin. Y lo que en realidad vemos en este metaanálisis es que no habría un beneficio en las personas que toman aspirina en relación a la sintomatología depresiva. But if you look at other anti-inflammatory agents, you can see benefit for people taking non-steroidals, cytokine inhibitors, statins, and minocycline. Y si nosotros miramos a otros agentes antidepresivos como estatinas, inhibidores de las citoquinas y algunos otros más. So in summary, there's still some evidence for some anti-inflammatory agents, but the evidence for aspirin is uncertain. O sea que en realidad tenemos alguna evidencia de la eficacia de los agentes antiinflamatorios, pero no de la aspirina. So we did a very large randomized control trial of aspirin called the ASPRI study. Hicimos un estudio, un gran estudio randomizado, doble ciego, placebo controlado, que se llamó ASPRI. So it's a randomized control trial of men and women over the age of 70. Es un estudio randomizado y controlado tanto de mujeres como de hombres de 70 años o más. So people were given low-dose aspirin or placebo and followed for 5 years. Entonces las personas, algunos le dieron una baja dosis de aspirina, 100 gramos, y los otros se pusieron bajo placebo y los siguieron por 5 años. And we recruited 19,114 people. Y reclutamos 19.114 personas.
And we wanted to ask two things. Can aspirin reduce the risk for depression? And can aspirin treat depression in people who are depressed at baseline? Y queríamos hacer dos preguntas. ¿Es posible que la aspirina reduzca el riesgo de la depresión? ¿Y es posible que la aspirina trate la depresión? We were very amused when this newspaper article came out before we'd done our analysis, because the British Sunday Times had a headline that says that aspirin can treat depression. Estábamos confundidos porque cuando estábamos haciendo el estudio salió esto en The Sunday Times, donde decía que la aspirina efectivamente podía tratar la depresión. But before we look at the newspaper, let's look at what the data tells us. Y luego de que vimos este diario, vamos a ver lo que los datos nos dicen. So this is the consort flowchart. You can see that the study screened 83,376 patients to randomize 19,114 to either aspirin or placebo. Bueno, esto es un estudio randomizado donde se seleccionaron 83.376 pacientes, de los cuales en realidad terminaron siendo 19.114 pacientes. And what did we find? Well, nothing. ¿Y qué encontramos? Nada. You don't need a statistician to tell you that aspirin and placebo did not separate from each other. There was no benefit whatsoever of aspirin in its capacity to prevent depression. Y lo que vimos es que en general tanto la aspirina como el placebo es exactamente igual, o sea que no hay ningún beneficio en tomar aspirina en prevenir la depresión. The data in terms of people who were depressed at baseline is a bit more interesting. And here we found the opposite of what we expected. So aspirin actually made people worse. So low-dose aspirin was associated with an increase of depression, which was most evident in the first year. Bien, y en este examen en realidad lo que vemos es aún peor. Vemos que la aspirina podría empeorar a la depresión. Somebody needs to mute, who's got dogs in the background needs to mute their microphone. So why might this be the case? Well, we think that the main reason why is the effect of aspirin on the gut. Aspirin causes disruption of the gut mucosa and gut permeability, and might result in translocation of bacterial products across the gut barrier. Lo que sí se encontró es que la aspirina daña la mucosa intestinal y por tanto, Michael, could you repeat the last part of the sentence, please? Yes, so that we think that this might be due to translocation of bacterial products across the gut barrier. Y el problema es que se piensa entonces que esto es un problema de la traslocación de la bacteria del intestino a través de la pared intestinal. And this might actually increase inflammation. Y esto seguramente aumente la inflamación. I thought you might be interested in seeing some of the other results of the study, which are interesting. So firstly, aspirin failed to alter the primary endpoint, which was disease-free survival. Could you repeat that for me, please? Aspirin failed to alter the primary endpoint, which was disease-free survival. La aspirina lo que hizo fue alterar el producto final del estudio. Aspirin also made no impact on individual causes of death, including cancer,
cardiovascular disease, and death from other causes. La aspirina tampoco incidió en la evolución de otras enfermedades como enfermedades cardíacas, como cáncer. Aspirin also had no impact on prevention of cardiovascular disease. La aspirina tampoco tuvo nada que ver en la prevención de enfermedad cardiovascular. But there was an increased risk of hemorrhage. Pero sí hubo un aumento en la hemorragia. Aspirin did not prevent dementia or cognitive decline. Aspirina tampoco previno la demencia o el deterioro cognitivo. So to summarize it, I've taken from Tolstoy. Para hacer el resumen, tomé a Tolstoy. So Tolstoy said that happy families are all alike, and every unhappy family is unhappy in its own way. Tolstoy dijo que las familias son todas parecidas y que, que las familias felices son todas parecidas y que incluso las familias que no son felices son no felices a su propia forma. So successful clinical trials are all alike, but every failed trial fails in its own way. Que los ensayos clínicos exitosos son todos parecidos y que cada ensayo que fracasa, fracasa a su propia manera. So in interpreting these data, we have a number of hypotheses. Firstly, that this is a true null finding. In other words, aspirin simply does not work. Entonces, en la interpretación de todo lo que vimos, en realidad lo que vemos es que esto es un hallazgo verdadero nulo, o sea, que la aspirina no sirve. It might be that it's the wrong anti-inflammatory or the wrong dose. Puede ser que esto se deba a que es el antiinflamatorio inadecuado o que se haya usado una dosis inadecuada. It might also be an artifact of age. In other words, it's simply too late to change the course of illness. Puede ser también que sea un artefacto de la edad y que sea demasiado tarde para cambiar la trayectoria de la enfermedad establecida. And it also might be a fact that community and clinical samples behave very differently. Y por último puede ser también que tanto las muestras comunitarias como las muestras clínicas se comportan de forma diferente. So let's talk about statins. Statins have many effects that might have antidepressant properties. Ahora vamos a hablar sobre las estatinas, y las estatinas pueden llegar a tener algunos efectos que nos pueden interesar. They have profound effects on immunity, as well as measures like BDNF and oxidative stress. Bien, tiene una acción profunda en la inmunidad, en el factor neurotrófico cerebral y en el estrés oxidativo. So there are a number of randomized control trials that have looked at the effect of statins. Hay un número de ensayos clínicos controlados acerca del efecto de las estatinas. You can summarize them by saying that those studies that have looked at clinical populations have shown a benefit of aspirin, and those that have looked at non-clinical populations have not shown an effect of aspirin. Los controles randomizados, entonces, han mostrado que ha habido una buena respuesta a las estatinas. When studies of non-clinical populations have generally shown no benefit of statins. Mientras que los estudios de poblaciones no clínicas mostraron que no hay ningún beneficio con las estatinas. If you look at epidemiology studies, the the aggregate effect is that statins seem to be protective against depression.
Si vemos en estudios epidemiológicos, parecería que las estatinas podrían tener un rol protector en la depresión. One of the earliest clinical trials was by Sun-Young Kim from Korea. Uno de los estudios más tempranos fue de Kim... Sun-Young Kim from Korea. Sun-Young Kim from Korea, de Corea. What you can see, comparing the combination of escitalopram and statins in green, escitalopram in blue, statin in yellow, and neither in pink. Ok, esto es un estudio que compara escitalopram y estatinas en el tratamiento de la depresión, en pacientes con un síndrome coronario agudo. Is that people who got the combination did better than people who got either one alone, and y se ve que la gente que estaba tomando cada una por separado tenía yes, and people who got either statins or escitalopram did better than people who got none of them. Ok, la gente que le fue mejor, entonces, fue la gente que estaban tomando las dos juntas, estatinas y escitalopram. Y a su vez, la población que estaba o solo con escitalopram o solo con las estatinas, le fue mejor que los de placebo. There's also data in schizophrenia suggesting a possible benefit of statins in schizophrenia. Hay también algunos datos que indican posibles beneficios de las estatinas con la esquizofrenia. Again, the data is not great quality though. Aunque los datos no son de gran calidad. There's also data in cognitive decline. So this is a recent paper suggesting that for early mild cognitive impairment highlighted with the blue arrows, there's a protective effect of statins. Este es un papel que lo que indica es que cuando hay un deterioro cognitivo leve, temprano, podría haber un beneficio de las estatinas. So we completed a study which we call the YODA-A study. YODA stands for Youth Depression Alleviation with Anti-Inflammatories. Entonces, nosotros concluimos los estudios con este estudio que se llamó YODA. YODA significa la juventud con depresión. YODA. So this was a 3-month study comparing aspirin and rosuvastatin for youth depression. Y esto es un estudio que duró 3 meses y que comparó la aspirina con la rosuvastatina. You would probably be familiar with the literature that SSRIs are of uncertain value for youth depression. Ustedes estarán al tanto de que hay literatura que indica que la población joven no se beneficia tanto con los ISRS. So this is what we found. At the end of week 12, we found that statins were statistically superior to aspirin and trend level against placebo. Entonces lo que se encontró es que en la semana 12 las estatinas eran francamente mejor que la rosuvastatina, incluso que el placebo. So just to look at the endpoint data more closely, you can see that the potential significant benefit of the statin compared to aspirin and trend level against placebo. O sea que lo que estamos viendo acá es que hay una mayor respuesta a las estatinas
en relación a la robastatina y al placebo. So, De la aspirina, perdón. Sorry. Not definitive data, but suggests a benefit of statins, at least for youth depression. No es data que sea concluyente totalmente, pero sí sugiere el beneficio. So let me change gear completely and talk about mitochondria. Déjenme hacer un giro en esto ahora y vamos a hablar de la mitocondria. We know that bipolar disorder is a disorder of energy. Sabemos, Yeah. Sabemos que el trastorno bipolar es un trastorno de la energía. Mania is associated with increased energy and depression is associated with decreased energy. La manía es asociada con un aumento de la energía y la depresión es asociada con un descenso de la energía. So we believe that mitochondria are at the heart of bipolar disorder. Y nosotros pensamos que la mitocondria está en el corazón del trastorno bipolar. And we know that all the biological factors that are associated with risk for bipolar disorder transduce on the mitochondria. Y sabemos que todos los factores de riesgo del trastorno bipolar se traducen en la mitocondria. So these include things like neurotransmitters like dopamine, calcium, and circadian regulation. Y esto incluye el calcio, la regulación circadiana. I missed the second one. Circadian regulation. The third one then. Interest, calcium, inflammation, all impact the mitochondria. Ok, y que el calcio, la inflamación y el ritmo circadiano, por ejemplo, todos impactan en la mitocondria. So the hypothesis is that bipolar disorder is a disorder of regulation of energy generation. Entonces la hipótesis es que el trastorno bipolar es un trastorno de la regulación de la generación de energía por la mitocondria. Then the question becomes, if depression is a state of decreased energy, can you treat depression by increasing energy generation? Entonces la pregunta es, si la depresión es un trastorno de disminución de la energía, ¿podemos entonces tratar esto aumentando la generación de energía? So firstly, let me show you that particularly mania is a state of greatly increased energy expenditure. Déjenme mostrarles entonces que, por ejemplo, en particular la manía es un estado de realmente un gasto energético importante. Here you can see in mania greatly increased resting energy expenditure and VO2 max. Y ven en el gráfico cómo la manía implica entonces un alto grado de gasto energético de reposo. The important thing about mitochondrial energy generation is that we understand the regulators and the master regulator of energy generation is PGC1 alpha. Ok, el tema importante con la mitocondria es los factores que dominan o que dirigen la regulación energética, y el más importante es el PGC1 alfa. And this has effects on many things, including glucose utilization and mitochondrial energy generation. Y esto afecta a muchas cosas, entre ellas la utilización de glucosa y la generación de energía por la mitocondria. We know that many of the drugs that we use to treat bipolar disorder
change energy generation. Sabemos que muchos de los fármacos que usamos para tratar el trastorno bipolar tratan la generación de energía. So this is data from our group looking at lithium, valproate, quetiapine, and lamotrigine. Can you repeat it for me? This is data from our group. This is data from our group looking at lithium, valproate, quetiapine, and lamotrigine. Esto es son datos que incluyen estudios sobre el litio, valproato, quetiapina y lamotrigina. And what you can see is that these drugs have variable effects on measures of energy generation. Y lo que vemos es que estas drogas tienen diferentes efectos en relación a las medidas de la generación energética. So here you can see that combinations of bipolar medicines affect many genes. And here you can see the two that are most affected are ATP5A1 and PGC1 alpha. Entonces, lo que podemos ver es que la combinación de las drogas que usamos afectan la expresión genética mitocondrial. Entre los más importantes es el ATP5A1 y el PGC1 alfa. Importantly, many of the drugs, many of the pathways in mitochondrial energy generation can be targeted by drugs and nutraceuticals. También sabemos que muchas de las vías usadas por la mitocondria para generar energía son interceptadas por fármacos y por neutrasépticos. So here you can see many of the agents such as alpha-lipoic acid, coenzyme Q10, and N-acetylcysteine affect elements of mitochondrial energy generation. Y acá podemos ver cosas como el ácido lipólico, la citrulina y otros antioxidantes que pueden intervenir en la energía mitocondrial. So we did a clinical trial where we tried to increase energy generation in the depressive phase of the disorder. Entonces hicimos un ensayo clínico donde intentamos aumentar la generación de energía en la fase depresiva del trastorno. It was a 3-arm study, N-acetylcysteine, placebo, and a combination of drugs. Fue un estudio de 3 meses con una combinación de drogas usando también placebo y una serie de drogas que las tienen ahí todas, dice combination, y tienen toda la lista de drogas ahí. So the combination include N-acetylcysteine, carnitine, ubiquinone, alpha-lipoic acid, and a number of cofactors. Bueno, y algunas de las drogas que estaban incluidas son el ácido alfa-tocoperol, el alfa-lipoico, la acetilcarnitina, y nombró uno más, que no lo pude retener. So what did we find? Essentially, at the endpoint of the study, which is week 16, no benefit of the combination therapy. Lo que pudimos ver es que a la semana 16 no encontramos beneficios en la combinación. 1 month after the trial, however, people taking the mitochondrial cocktail were doing better. Un mes después, sin embargo, los que estaban tomando el cóctel mitocondrial, que es esa combinación que les mencionó antes, funcionaban bastante mejor.
when we look at scores on mania, there was a non-significant increase in scores on the mania scale in the mitochondrial cocktail group. En relación a la manía, no vimos incrementos significativos en la población que estaban recibiendo el cóctel mitocondrial, suggesting that the cocktail was increasing energy and potentially worsening mania. Sugiriendo que el cóctel estaba aumentando la energía y por tanto empeorando la manía. But this was not statistically significant. Pero esto no fue estadísticamente significativo. One of the problems is that our first study of N-acetylcysteine was only significant at week 20 and week 24, and this was a 16-week study. Hicieron un estudio sobre N-cisteína, que fue un estudio de 24 semanas. This showed separation from placebo at 6 months and 5 months, but not at 4 months. Esto mostró una diferencia con el placebo a las 6 semanas, pero no a la quinta ni a la cuarta. So we may have made a mistake in the design of our study by running too short, because it may be that we needed to run for 6 months in order to see a significant effect. Entonces lo que creemos es que en realidad hicimos este estudio en forma corta y que tendríamos que haber llegado a los 6 meses para tener resultados. But there are other ways of increasing energy expenditure. Pero hay otras formas que podemos incrementar el gasto energético. The best is exercise. El mejor es el ejercicio. Here's data showing that exercise can be a mitochondrial therapy. Son datos que muestran que el ejercicio puede ser una terapia mitocondrial. So here you can see that exercise increases mitochondrial energy generation, and again, Sorry. Here you can see that exercise increases mitochondrial energy generation. Acá vemos cómo el ejercicio aumenta la generación de energía mitocondrial. And exercise converges on PGC1 alpha. Y exercise converge en el PGC1 alfa. Which is the master regulator. El que es el regulador por excelencia. So what we found in our mitochondrial trial was that those people who got the mitochondrial cocktail and who were physically active had the greatest benefit. Y lo que encontramos en nuestro ensayo mitocondrial es que los que estaban recibiendo el cóctel mitocondrial sumado al ejercicio fueron los que tuvieron mejores resultados. So maybe we need to combine exercise with nutraceutical mitochondrial strategies. O sea que quizás tengamos que mezclar el ejercicio con los nutracéuticos. And the same is probably true of diet. Y lo mismo quizás sea verdadero para la dieta. So we know that poor quality diet is associated with increased inflammation and oxidative stress. Sabemos que una pobre calidad de la dieta está relacionada con la inflamación y con el estrés oxidativo. So when we looked at the interaction between diet quality and diet inflammatory index, we showed that this predicted response to mitochondrial therapy. Entonces cuando vemos la combinación entre el índice inflamatorio dietario y la dieta,
Can you repeat it for me? So those people who had a healthy diet Hmm? and who had a low dietary inflammatory index were more likely to benefit from the mitochondrial cocktail. Las personas que tuvieron una buena dieta y un índice inflamatorio pobre fueron las que se pudieron beneficiar mejor con el cóctel mitocondrial. It's also possible for us to alter mitochondrial function by a ketogenic diet. También podemos alterar la función mitocondrial con una dieta ketogénica. So we know that disorders like bipolar disorder are associated with a shift from aerobic to glycolytic energy generation. Sabemos que el trastorno bipolar implica un shift entre el ciclo aeróbico con la generación energética entre esas dos vías metabólicas, aeróbica y glicolítica. So ketogenic diet is a promising option, but there's no clinical trial data yet. Entonces, la dieta ketogénica en realidad es muy prometedora, pero no tenemos ensayos suficientes. You can also increase mitochondrial energy generation by exposing humans or animals to cold. También podemos alterar la producción de energía mitocondrial exponiendo a los animales al calor o al frío. So you can activate brown adipose tissue by cold, which increases mitochondrial energy generation. Podemos activar la grasa parda con el frío y por ende activar el proceso de activación energética mitocondrial. There's also a study that used infrared lights to heat people up. And this also increases energy generation and also improves depression. Bien. Dice que también se hicieron estudios con luz infrarroja para aumentar el calor corporal. So it's possible to modify mitochondrial function through many different techniques. Entonces es muy posible que podamos alterar la función mitocondrial con distintas técnicas. So this is an area of considerable potential, but the field is still very new. Esto es un área con mucho potencial, pero todavía el campo es nuevo. Importantly, mitochondrial dysfunction occurs in many psychiatric and neurological disorders. Desafortunadamente, la disfunción mitocondrial aparece en muchos trastornos psiquiátricos. One of them is chronic fatigue syndrome. Uno de ellos es el síndrome de fatiga crónica. And there's data that mitochondrial cocktails might improve chronic fatigue. Y hay datos de que el cóctel mitocondrial podría mejorar el síndrome de fatiga crónica. And we are currently conducting a study in fatigue, and hopefully we will see results soon. Y estamos justamente ahora haciendo un estudio sobre este síndrome de fatiga crónica que felizmente vamos a tener los resultados en el tiempo. So in summary, many known medications work on mitochondrial pathways, such as lithium and antidepressants. Entonces, en resumen, hay muchas medicaciones que actúan en la mitocondria, que pueden ser
terapias mitocondriales, como por ejemplo el litio y los antidepresivos. So the benefits of the mitochondrial cocktails are uncertain, and you can certainly design better cocktails. El beneficio de los cócteles mitocondriales, entonces, no son tan claros y seguramente los podamos mejorar. We know that a ketogenic diet, exercise, and temperature modulation might be novel ways to modulate mitochondrial function. Sabemos que la dieta cetogénica, el ejercicio y los cambios en la temperatura son intervenciones nuevas para modular la función mitocondrial. So let's change gear again and talk about antibiotics. Vamos a cambiar de vuelta entonces y vamos a hablar sobre los antibióticos. Minocycline is a very interesting compound that has effects on many pathways relevant to mood disorders. La minociclina, es un fármaco muy interesante y que puede actuar en distintas vías en relación a los trastornos afectivos. So these pathways include glutamate, inflammation, antioxidants, and neuroprotection. Y estas vías incluyen el glutamato, la inflamación, el estrés oxidativo y la neuroprotección. O sea, glutamato, estrés oxidativo, antiprotección, antioxidantes y inflamación. There's one randomized controlled trial, which was a 2x2 factorial design. Hay un ensayo clínico controlado que fue un estudio doble ciego 2x2. So this compared minocycline, aspirin, both together and in combination, and placebos. Can you repeat it, please? Sure. It compared aspirin and placebo, and minocycline and placebo in combination and alone. Ok. Esto combinó aspirina con placebo, minociclina con placebo y placebo con placebo juntos. Estoy mirando la gráfica. And what it suggested was that the combination of aspirin and minocycline was better than individuals who got the double placebo. Y lo que se vio es que los individuos que estaban tratándose con aspirina y minociclina tuvieron mejores resultados que los que estaban con doble placebo. So we did a clinical trial comparing minocycline and placebo. It was led by Olivia Dean in my team. Hicimos un ensayo que comparó la minociclina con el placebo y fue hecho por Dean. What you can see was a trend towards improvement of depression on the Montgomery-Åsberg depression rating scale. Se vio una mejoría en la depresión en la escala de depresión de Montgomery. We also saw significant benefits on clinical global impression, quality of life, and functioning. También vimos mejoría en los signos depresivos, en la calidad de vida. There was also significant. Sorry. No. Go on. There was also significant benefit on anxiety. Y hubo también un resultado beneficioso en la ansiedad.
Another study was published by a Canadian group also showing benefit of minocycline for treatment-resistant depression. Hubo también un ensayo de un grupo donde se vio que hubo realmente una mejoría con monociclina para el tratamiento de síntomas depresivos resistentes. So we now have enough evidence for a meta-analysis. Tenemos entonces ahora evidencia suficiente para hacer un metaanálisis. So in summary, minocycline is better than placebo on efficacy and does not separate from placebo on tolerability. Entonces, como resumen, podemos decir que la monociclina es mejor que el placebo en eficacia, pero no es mejor para la tolerabilidad. We'll skip this one. So let me move to the next chapter, which is on diet. Déjenme entonces continuar con el siguiente capítulo, que es sobre la dieta. So there's now very good evidence that diet quality influences risk for depression. Hoy en día tenemos muy buena evidencia que la dieta influye en la depresión. So on this slide, you can see a measure of diet quality called the Dietary Inflammatory Index. En este slide lo que podemos ver es una medida de la calidad de la dieta que se llama el índice inflamatorio dietario. Essentially, poor quality Western diet increases inflammation. En definitiva, una dieta pobre occidental aumenta el índice inflamatorio. And a Western pattern diet is associated with an increased risk for depression. Y una dieta occidental, entonces, lo que decimos es que aumenta el riesgo para la depresión. So Felice Jacka in our group did a randomized control trial comparing a Mediterranean diet with a social support for the treatment of depression. Felice Jacka hizo entonces un estudio, un ensayo randomizado controlado, donde se comparaba una población que se trató con antidepresivos y una población, una población que se trató con dieta y una población que se trató con soporte social. What we found was significant benefit in people taking the Mediterranean diet compared to people receiving the social support condition. Y lo que vimos es que en realidad la población que fue tratada con una dieta mediterránea tuvo muchísimos mejores resultados que la población que estuvo tratada con un soporte psicosocial. This has now been replicated. Esto no ha sido replicado. And what you can see also from the study was that those people who were the most adherent to the dietary intervention had the greatest improvement in depressive symptoms. Lo que vimos también, de todas formas, es que la población que tuvo más adherencia al tratamiento tuvo, francamente, mejoría en su depresión. So this is a replication study showing essentially the same finding, that the Mediterranean diet was superior to a social support group. Esto es otro estudio que muestra lo mismo. En realidad es una replicación donde vemos que el grupo tratado con una dieta mediterránea tuvo un resultado francamente mejor que el grupo tratado con intervención psicosocial. So in conclusion, it looks like diet is a useful addition to the treatments available for
depression. Entonces, lo que sugiere esto es que la dieta realmente es un tratamiento que suma, digamos, a los tratamientos que ya hacemos nosotros. And let me finish off by talking about angiotensin. Y déjenme terminar hablándoles de angiotensina. You might be wondering what psychiatrists need to know about angiotensin, because in medical school, this was part of nephrology, not psychiatry. Y ustedes estarán pensando por qué los psiquiatras tenemos que estar pensando en angiotensina, porque cuando estudiamos medicina, la angiotensina era para los nefrólogos. But angiotensin has very robust effects on inflammation, particularly neural inflammation. La angiotensina tiene una acción robusta sobre la inflamación, particularmente sobre la neuroinflamación. And in particular, angiotensin 2 seems to be very important to neural inflammation. Y en particular la angiotensina 2 es la que parecería ser útil para la neuroinflamación. But how did we get onto angiotensin as a treatment? ¿Y cómo llegamos a la angiotensina como tratamiento? So the first study that was done in our university looked at single nucleotide polymorphisms from the Wellcome Trust data. Que el grupo de ellos miró se fijó en nucleótidos simples para la data del Wellcome Trust. Sé que el Wellcome Trust es una institución benéfica que tiene base en Londres para la investigación médica. So we looked at the genes that were found for bipolar disorder. Y miramos a los genes en relación al trastorno bipolar. And we looked at drugs that had effects on those genes. Y buscamos drogas que tuvieran efectos sobre esos genes. And we came up with two hits, imipramine and valsartan. I didn't listen to you to We the came two up with hits. Two hits, imipramine and valsartan. Y llegaron a dos puntos, imipramina y valsartina. Imipramine, of course, is an antidepressant, and valsartan is an angiotensin drug. La imipramina es un antidepresivo y la valsartina es una droga antihipertensiva. We then did another completely different study. Y llegamos a un estudio totalmente diferente. So we took a combination of the drugs that we know are useful for bipolar disorder. Entonces, hicimos una combinación de las drogas que hoy sabemos que son útiles para el trastorno bipolar. So lithium, lamotrigine, valproate, quetiapine. Litio, lamotrigina, valproato y And quetiapine. quetiapina. And we gave these drugs to neuronal cell culture. Y le dimos estas drogas a... You gave the drugs to what? Sorry? Neuronal cell culture. Put them in tissue culture. Ajá. Le pusieron estas drogas en el tejido neuronal. We then wanted to see what genes were expressed by the drugs. Y quisimos saber entonces cuál fue la expresión génica generada por las drogas. We then did the same. We then gave the same drugs to rats to look at the genes expressed in rat brains. Y luego le dimos esto mismo a las ratas para saber qué pasaba con los cerebros de las ratas. We then generated a gene expression signature. Y generaron una expresión génica para esas drogas. In other words, what genes are activated by known bipolar drugs?
En otras palabras, ¿cuáles son los genes que están activados para drogas no antibipolares? We then validated this in human white blood cells and in human postmortem brains. Y luego lo validamos en cerebros humanos post-mortem. And we then again did we used a compound screen to see what drugs map onto this gene expression signature. Y luego hicieron como una cartilla compuesta, como una gráfica, para saber cuáles eran las drogas que coincidían con esta expresión génica. And this is what we found. Y esto es lo que encontramos. We found that another angiotensin drug, racemine, encontraron una droga no antipsicótica, el flupentixol, and a number of other drugs. y un número de otras drogas. But again, each time we found angiotensin. Pero cada vez que encontramos angiotensina. A very similar study looked at the treatment-resistant depression. Otro estudio similar se trató de el tratamiento de la depresión resistente. Also looked at the drugs associated with genes for resistant depression. Y otra vez buscamos drogas en relación a los genes para tratar la depresión resistente. And this study also found that angiotensin drugs came up in the screening. Y este estudio otra vez mostró cómo las drogas angiotensinas quedaban a la vista. So we know that the renin-angiotensin-aldosterone system has important roles in the blood-brain barrier, inflammation, and the kynurenine pathway. Sabemos que el eje renina-angiotensina-aldosterona tienen un importante rol en el daño de la barrera hematoencefálica. A group from Texas has done preclinical work showing that candesartan has anti-manic effects. Un grupo de Texas ha hecho este estudio donde muestran que el candesartán tiene efectos antimaníacos. So here in the top left-hand corner, you can see that candesartan at different doses is equivalent to lithium in the prevention of mania. En el ángulo izquierdo superior vemos como el litio fue igual que el candesartán en la prevención de la manía. There's also preclinical evidence that losartan, also an angiotensin antagonist, has antidepressant effects. Y también tenemos evidencia preclínica que el losartán tiene un efecto antimaníaco. Thank you. We've got human data from we've got human data from hypertension studies. Tenemos datos humanos de estudios de antihipertensivos. So comparing beta blockers and calcium channel blockers, people taking angiotensin inhibitors have a much lower risk for depression. Comparando, can you repeat it, please? Compared to beta blockers and calcium channel antagonists, people taking ACE inhibitors have a lower risk of depression. Si comparamos beta bloqueantes con los inhibidores de canales de calcio, the conclusion is that people taking ACE, beta, I can't hear you, Dr. Berk. Compared to people taking beta blockers or calcium channel antagonists, people taking ACE inhibitors have a much lower risk of depression.
Ok, entonces, las personas que toman inhibidores de canales de calcio, comparados con los que toman beta bloqueantes, lo que se vio es que los inhibidores de canales de calcio tenían mejor respuesta. We were able to look at our epidemiology study and showed a striking reduction in depression in people taking angiotensin inhibitors. Entonces, lo que nosotros podemos ver es que hay una gran diferencia y una gran disminución de síntomas en las personas que están tomando inhibidores de la angiotensina. We also looked at we did a meta-analysis of randomized controlled trials of angiotensin inhibitors and quality of life. Hicimos un meta-análisis con ensayos clínicos controlados en relación a los inhibidores de la angiotensina y la calidad de vida en poblaciones saludables. So what you can see is a reduction in anxiety, positive and improvements in positive well-being and quality of life in people taking these drugs. Y lo que vimos es una disminución en la ansiedad, un bienestar mayor y un aumento en la calidad de vida. There's one clinical trial of telmisartan in schizophrenia. Hay un estudio clínico del Disertante en la esquizofrenia showing benefit of the angiotensin blocker. mostrando beneficios en el bloqueador de angiotensina. We were able to use this evidence to get a clinical trial funded to study candesartan for bipolar depression. Y pudimos utilizar ese estudio para obtener alguien que financiara este estudio de el candesartán para el trastorno bipolar. So hopefully we'll have data in 2026. Y con mucha esperanza vamos a tener datos en el 2026. So let me summarize by saying that inflammation, neurogenesis, and stress response systems provide novel therapeutic targets. Déjenme entonces resumir esto en decirles que la inflamación, la neurogénesis y el estrés responden a sistemas que proveen blancos muy novedosos. Statins, minocycline, and angiotensin antagonists are promising drug candidates. Las estatinas, la aspirina, la aminociclina y el celecovid y otros antagonistas angiotensínicos también son candidatos a ser drogas prometedoras. And drug repurposing bypasses many of the complexities in drug discovery. Y los bypasses implican el reutilizar las drogas que tenemos y no caer en trampas, en pensar que tenemos que descubrir nuevas drogas. So I want to finish by thanking my team because research is a team sport. Y quiero finalizar dando las gracias a mi equipo de investigación, que sin ellos no podría ser posible esto. Well, thank you for your attention, and I'd be happy to take any questions that you have. Gracias por su atención y estaré contento de que me puedan hacer las preguntas que necesiten. Thank you very much. Thank you, Dr. Berk. We are waiting for Dr. Lauber. He's going to try to summarize the questions and the comments that the audience are writing by chat.
and I'm going to try to translate them to you. Ricardo. Bueno, buenas noches para todos. Buenas noches, profesor Berk. Good night to you all. Good night, Dr. Berk. Buenos días, Dr. Berk. Good day to you. La primera pregunta sería con respecto a los nutracéuticos. Si podría mencionar algunos y si tuviera que elegir los que usted diría que serían imprescindibles, ¿cuáles serían? Okay, the question is that about nutraceutics, if you can mention some of them, and if you had to choose the best, which one would you choose? The evidence for nutraceuticals is not great. La evidencia que tenemos de los nutracéuticos no es muy buena. So there's weak evidence for omega-3s. Hay evidencia pobre para el omega 3. There's weak evidence for N-acetylcysteine. Hay pobre evidencia para la neocisteína. And there's weak evidence for zinc. Y hay evidencia pobre para el zinc. There's negative data for vitamin D. There was a very powerful new trial published this week in JAMA on vitamin D. Hay una evidencia negativa para la vitamina D en una publicación que se hizo hace una semana en JAMA. So my conclusion is, as a recommendation for patients, is to focus on diet quality. Mediterranean diet, or healthy diet generally, doesn't have to be Mediterranean, and the avoidance of junk food. I think this is much more useful than any recommendations about nutraceuticals. Entonces, mi recomendación para todos ustedes es que en realidad tengan una dieta saludable, por ejemplo, la dieta mediterránea, y que con eso va a ser suficiente, porque no tenemos suficientes datos para los nutracéuticos. Con respecto al ejercicio, ¿hay alguna consideración sobre el tipo de ejercicio, sobre los riesgos de manía cuando el ejercicio es muy intenso y sobre el desarrollo de masa muscular y la mejora de los trastornos de humor? The question is about exercise. And the question is, which kind of exercise would you recommend to do, which is the best? If we have any risk of mania in relation to exercise, and about the development of muscular mass and the risk of mania. No riesgo, sino la mejora, digamos, en la calidad de vida y los trastornos del humor. Okay, if we develop more muscular mass, if you have better quality of life and well-being. Well, first, let me answer the second question first. Okay. We know that muscle mass is associated with a decreased risk for depression. And we know, particularly in the elderly, that sarcopenia is associated with an increased risk for depression. Okay. So we have new data on this. Okay. In terms of exercise, yeah. Sorry. Con respecto a la masa muscular, sabemos que la masa muscular tiene un efecto positivo y que incluso en la tercera edad la sarcopenia es un riesgo de depresión. In terms of exercise, I don't think it matters much what exercise you do. It's what's appropriate for an individual. What's healthy exercise for a 25-year-old is very different from what's healthy exercise for a 75-year-old. Okay. So any exercise is good. Con respecto al ejercicio, en realidad cualquier ejercicio está bien, no importa tanto cuál, sino que el ejercicio esté relacionado con la edad y con lo que cada individuo necesita. Cualquier ejercicio está bueno. Bien. Después tenemos una pregunta sobre la diasformina.
La metformina, mejor dicho, metformina. Y depresión. Si hay algún estudio o alguna investigación al respecto de la metformina. The question is, Dr. Berk, if there is any study or any finding about the relation of metformin and depression. The answer is maybe. There's not great data, but there is some data that metformin might be helpful. Actually, I have a spare slide. I can share it with you. Okay. If it just comes up. La respuesta es que quizás hay algunos estudios que muestran que podría ser beneficiosa, y Dr. Berk lo que está diciendo es que puede compartirnos una slide que tiene sobre eso. So here's a slide on metformin. It's a very poor quality study, but it does suggest that metformin might be useful for the treatment of depression. Este es un slide con un estudio que no es demasiado grande, pero que en realidad lo que muestra es que sí, la metformina puede llegar a ser útil para la depresión. So I think the data is too early to make any conclusions, but I think metformin is worthy of further study. I don't think it's worthy of routine clinical use for depression yet, but Okay. I think it's promising. Dice que la metformina, él cree que en realidad todavía no tenemos datos suficientes como para que lo podamos utilizar en nuestra clínica rutinaria, pero sí es un fármaco que va a valer la pena estudiar para sacar conclusiones más serias. Bien, después tengo una pregunta sobre la supresión del sueño en el tratamiento de la depresión del trastorno bipolar, digamos, la depresión bipolar. Mm-hmm. The question is about if you suppress sleeping in the treatment of the bipolar depression. What do you have anything to say about that? There are studies of of suppressing sleep in unipolar depression, but I'm not aware of data in bipolar depression. Dice que hay datos de supresión de sueño en el tratamiento de la depresión unipolar, pero que él no está al tanto de si hay o no estudios sobre lo mismo para la depresión bipolar. So all the data suggests that attention to circadian rhythms is important. Pero todos los estudios llevan a entender que poner atención en los ritmos circadianos sin duda que es importante. Bien, y después, con respecto a la minociclina, si tiene efectos sobre la microbiota intestinal, la administración de minociclina, si eso puede ser perjudicial. Mm-hmm. The question is about the minocycline, if it could have a bad outcome in relation to the microbiota. Yes, it's entirely possible that minocycline might have an impact on altering microbiota. But it's also true that many psychotropics have antimicrobial properties themselves, and many psychotropics alter the microbiome. Ok, dice que sí, sin duda, que esta droga altera sí, la microbiota intestinal, pero que en realidad no es la única, sino que hay muchos otros psicotrópicos que también alteran la microbiota intestinal. Y lo último sería, en la clínica, digamos, en la atención de pacientes que ustedes tienen, ¿están usando alguno de estos tratamientos ya? ¿Y en qué medida se pueden empezar a usar algo? Por ejemplo, el candesartán o la suvastatina. Sí, en pacientes sanos, ¿no? En pacientes sanos me refiero a que no tienen patología ni cardiovascular, ni metabólica, ni... ¿no? The question if in your team you
you have started to use some of this new treatment in people that are not, do not have any other pathology, but they have psychiatry symptoms, but not other diseases. So are you asking, are we using these drugs to treat psychiatric disorders in the absence Right. of other indications? Yes, in your team. Well, again, we try and have a clinical practice that adheres to standard guidelines. And then we try and simultaneously have a research practice that aims to push the boundaries of where the science is going. So we tend to be conservative clinically and only use those agents for which there's really good evidence. But at the same time, we try and generate the evidence so that it's good enough to influence clinical use. Ok, dice que ellos tratan de ser conservadores en el uso de estos tratamientos nuevos, pero que por otro lado tienen que generar evidencia. Entonces se manejan con esos dos lados de la balanza, digamos. Queremos agradecerle especialmente su generosidad al haberse prestado a compartir con nosotros toda su investigación. We want to thank you very much for your kindness and generosity to share with us all your investigation. It is my pleasure. Thank you very much for hearing, for listening. Y creo que es una gran labor el investigar fármacos que ya sabemos que están probados en la clínica para otras patologías, que eso disminuye costos y promete, digamos, un abordaje más integral de las personas. And we thank you very much for your work and for your investigation, trying to look forward to better quality of life and well-being of all of us. So we thank you very, very, very much, Dr. Berk. It was a pleasure for us to have you, really. Thank you for your kindness. And thank you for your patience and for your stops so I could do this work that I'm exhausted. Thank you very much. Thank you for your efforts. I really do appreciate it. It's a pleasure to be able to talk to the group and to Ojalá que podamos seguir en contacto y poder quizás compartir investigación en un futuro. We really hope that we could keep in touch and to share and to have the pleasure to share with you and you share with us again all your knowledge. Well, thank you. It's indeed a pleasure. Okay, thank you. I hope I didn't be a bother for you for all this fabulous. translation. Thank you. Okay. It worked hopefully it worked very well. Thank you. Thank you for your kindness. Thank you. Yo les agradezco a todos por la paciencia y no sé cómo salió, pero gracias porque fue realmente muy, no sé, muy como difícil para mí, pero bueno. Gracias por la paciencia y espero que haya sido claro para la mayoría. Muy bien. Nos veremos pronto. Gracias. Thank you, Dr. Berk. Thank you. Bye-bye. Good day to you. Bye-bye. Bye-bye.